¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar conectados en este webinar, un webinar más que organizamos en Ethos Laboratorio de Políticas Públicas. En esta ocasión con el tema recuperación económica verde, innovadora y justa, explorando el rol de la banca de desarrollo. El objetivo de este webinar es atraer a la conversación a los actores más relevantes en el proceso de recuperación económica de esta crisis que lamentablemente ha generado el COVID-19 en México y en otros países. Y lo que nos interesa es en México visualizar los enfoques que permitan construir una política pública utilizando los ejes de la resiliencia, la justicia social y la sostenibilidad en el largo plazo. Estoy muy contento porque el día de hoy contamos con unos panelistas de primer nivel. En primer lugar voy a presentar a Juan Carlos Belaustegui-Goitia. Él estudió su licenciatura en Economía en el ITAM y su doctorado en Economía en la Universidad de Essex. Fue profesor del ITAM de 1985 a 1991 y además del ITAM también ha enseñado en el Queen Mary College de la Universidad de Londres. Por cierto, ahí hice yo mi maestría, así que es una grata coincidencia. También ha dado clases en el Dartmouth College y en la Goldman School of Public Policy de la Universidad de California en Berkeley. Así que como ven, pues es un profesor muy bien curtido en temas económicos. Además ha tenido varios puestos en el sector público mexicano muy relevantes. Voy a mencionar algunos de ellos. Fue director general de Análisis Económico y Social en el Departamento de Desarrollo Social de la Sedesol y además fue subsecretario de Planificación en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Acá en México, por supuesto. Sus puestos en organizaciones internacionales además incluyen, fue coordinador para el hemisferio sur de la evaluación de las aguas internacionales globales y economista ambiental principal del Banco Mundial. Antes de regresar al ITAM como el director del Centro de Energía y Recursos Naturales, que es la cachucha que trae puesta el día de hoy, él fue director ejecutivo del Centro Mario Molina en la Ciudad de México. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Además, también se encuentra con nosotros Diego Ortiz. Él viene representando a la banca de desarrollo. Es coordinador de estudios económicos en Bancomext. Ahí está encargado de realizar análisis y propuestas de proyectos para impulsar la estrategia del banco en el financiamiento empresarial en sectores y regiones estratégicos de México. Anteriormente fue administrador de proyectos en Latinoamérica para el Instituto de Investigaciones Fraunhofer en Alemania y antes fue investigador para el Instituto de Investigación Hitachi en Japón. En el sector público laboró en la Secretaría de Economía previamente, en ProMéxico y en la OCDE, en temas de innovación, promoción de inversiones en sectores y desarrollo económicos. Él estudió su maestría en desarrollo económico en Tufts University en Boston, la maestría en gestión pública por el ITESM y la licenciatura en negocios internacionales por la Universidad de las Américas Puebla. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos. No te escuchamos, Diego. No, todavía no te escuchamos, Diego. Creo que hay un problema técnico ahí con tu micrófono, pero en lo que lo resuelves, ahorita hacemos una nueva prueba. Puedo ir comentando cuáles van a ser los objetivos específicos. Creo que ya conectaste tu cable. Parece que todavía no funciona. Les decía entonces que ahí creo que ya escucho ahí un ruido de... Bueno. Sí, ahora sí.
Gracias, Yair. Buenas tardes y disculpen el inconveniente. Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias, Yair, por la invitación, por abrirnos el micrófono. Y bueno, también te faltó uno de las experiencias laborales también más enriquecedoras que he tenido. Yo fui director de innovación en Netos. Entonces, pues, la verdad es que con mucho gusto encontrarme otra vez con ustedes y poder platicarles un poquito lo que estamos trabajando desde la banca de desarrollo. Muchas gracias, Diego, y nos compartías en la antesala de este webinar una noticia de que México le iba ganando a Holanda en el fútbol, y creo que es una muy buena noticia porque nosotros también queremos que a México le vaya muy bien en el tema de la banca de desarrollo y en el tema de la recuperación económica, así que por eso estamos organizando este webinar. Y bueno, uno de los objetivos que tenemos es identificar las principales dificultades en el proceso de recuperación económica en el contexto mexicano. Es algo que afortunadamente ya también hemos podido platicar con Juan Carlos en alguna entrevista que nos brindó hace un par de semanas, la cual le volvemos a agradecer. Además, también queremos divulgar, ayudar a divulgar las líneas de acción de las instituciones de banca de desarrollo, en este caso las de Bancomext, y por eso nos da muchísimo gusto que estés aquí, Diego. Y bueno, también queremos conversar sobre las diferentes posibilidades para impulsar la recuperación económica con este enfoque que estamos manejando en Etos de resiliencia, de innovación, de justicia y de sostenibilidad. Son muchos conceptos muy diferentes y de ahí la complejidad, digamos, de construir una narrativa que los abarque a todos ellos. Y bueno, finalmente avanzar en la definición de las líneas principales que debería de incluir una política pública de recuperación sostenible y resiliente ante futuras crisis económicas y sociales, porque lo que estamos viendo es que a nuestra corta edad de los que todavía somos muy jóvenes, pues las vemos que vienen cada 5 o 10 años y nos dicen que siempre, que no había habido una como esa antes, y ahora estamos en una de verdad muy grave y entonces lo que nos queremos preguntar es, bueno, ¿cómo nos preparamos no solo para salir de esta, sino de la que sigue? Así que bueno, sin más, voy a hacer la primera ronda de preguntas. La primera ronda te la voy a dirigir a ti, Diego, porque tiene que ver con las líneas de acción, los programas que existen en tu institución como respuesta a la crisis económica generada por el COVID-19. Nuevamente, bueno, ahora tu micrófono está apagado. Sí, ¿me escuchas? Sí. Muchas gracias, Yair. Pues como comentas, mira, vivimos tiempos que exigen que los periodos de recuperación tengan un impacto más allá de lo financiero y de lo económico. A comparación, y como lo decías, de crisis anteriores, esta que está determinada por la pandemia, nos reta en la parte de costumbres, de convivencia, de trabajo y de esparcimiento. En ese sentido, la banca de desarrollo, por su naturaleza, está orientada a promover la recuperación económica desde los puntos de vista que mencionas, la innovación, la sustentabilidad y la justicia. La visión de la banca de desarrollo, pues naturalmente es la de invertir en proyectos en donde la banca comercial no encuentra esos rendimientos adecuados, por lo cual entra como un inversionista que va más allá, como te decía, del sentido económico financiero y busca proyectos que tengan sentido de bien común, sentido de, como decías tú, sustentabilidad, sentidos de innovación, sentido de justicia. Y en ese sentido, desde Bancomext y la estrategia que estamos operando, pues es de apoyar a las empresas que generan divisas en México y que buscan competir en mercados internacionales, ofreciendo un apoyo técnico y financiero para aquellas empresas desde un punto de vista de resiliencia, como decías también. Es decir, busquemos no solo ayudar a las empresas a sobrellevar la crisis que se está llevando, sino a prepararlas para el siguiente contexto, los siguientes retos y los siguientes cambios que vamos a encontrar.
Dentro del Departamento de Estudios Económicos hemos estado analizando, sobre todo, dándole mucho seguimiento a la parte de la evolución del comercio internacional. Como tú puedes saber, el comercio internacional está determinado por cadenas globales de producción, que en las décadas pasadas sufrieron una superfragmentación. ¿Qué quiere decir esto? La inversión de las empresas estaba repartida en muchas regiones, con muchas conexiones entre ellas, aprovechando la tecnología de las comunicaciones y la tecnología de la computación. Sin embargo, ahora con la pandemia, vimos una necesidad de las empresas globales de volver a compactar sus cadenas de producción, lo cual nos trae una tendencia muy marcada que ya venía desde hace años, de regionalización. Las empresas buscan ahora bloques en donde las regiones se compacten para tener presencia de empresas y poder producir bienes y servicios para otras regiones. Podemos observarlo en las estadísticas. El comercio intracontinental ha bajado a comparación del comercio regional y entre bloques regionales. Y en este sentido vemos tres grandes bloques que van a competir en las siguientes décadas, que son el bloque norteamericano, obviamente representado por lo que ahora conocemos como el TEMEC, y en donde México está insertado, el bloque de Asia y el sureste de Asia, donde China va a buscar integrar sus cadenas con países del sureste de Asia, y el bloque europeo, que, bueno, ya lleva un tiempo tratando de consolidarse como un bloque de producción y consumo. Entonces, para México y para la banca de desarrollo, pues es muy importante entender estas tendencias para poder ver qué oportunidades tendrán nuestras empresas y cómo la banca puede apoyarlas para participar y para ganar mercado. Una segunda tendencia que encontramos muy fuerte en esta evolución del comercio, pues es la producción de tecnologías y el uso de tecnologías de manufactura avanzada, como te decía, las tecnologías de comunicación, las tecnologías de Internet, ahora se van a convertir también en tecnologías de Internet de las cosas, tecnologías de blockchain, tecnologías de impresión 3D, que van a acelerar esta integración regional y también van a acelerar todas las tendencias de llegar rápido al mercado, justo a tiempo, y de coordinar las cadenas. Por otra parte, vemos una tendencia también de conflictos comerciales, como lo que estamos viviendo actualmente entre Estados Unidos y China, el cual, pues, digamos que abre también oportunidades para países como nosotros, en donde México puede surgir como el mejor aliado, mejor posicionado para los Estados Unidos y Norteamérica en cuestión de producción y en cuestión de seguridad cibernética y seguridad de producción de productos que pueden ser sensibles, tecnologías que pueden ser sensibles. Nosotros consideramos que este conflicto comercial también tiene un trasfondo tecnológico, por lo cual el bloque de Norteamérica buscará países que puedan producir de una manera confiable y segura estos productos, y México está actualmente posicionado como uno de los proveedores más importantes de Estados Unidos en productos de tecnología avanzada, así definida por sus censos. Obviamente, el COVID acelerando todas estas tendencias y abriendo estas oportunidades y estos retos. Y en mi siguiente intervención les platicaré un poco cómo desde la banca planeamos aprovechar esas oportunidades y disminuir esos retos. Gracias. Muchas gracias, Diego Ortiz de Bancomext. La verdad, muy interesante tu respuesta. Por lo que nos comentas, entonces, el regionalismo económico, la integración de cadenas de valor ya era una tendencia pre-COVID, pero que ha venido siendo acelerada por esta situación. Y además por este tema del conflicto comercial Estados Unidos-China, del cual pues nos informas a nuestro querido auditorio
para poder entender, digamos, las consecuencias de este conflicto comercial Estados Unidos-China, es que México puede beneficiarse comercialmente, integrarse especialmente en el sector de tecnología, de desarrollo de tecnología, de manufactura de tecnología, con Estados Unidos. Es una perspectiva muy interesante, te la agradecemos mucho. Ahora vamos a pasar con nuestro siguiente panelista, Juan Carlos, del Centro de Energía del ITAM, Centro ITAM Energía y Recursos Naturales. Le quiero preguntar, doctor Juan Carlos, ¿por qué es importante abordar la recuperación económica post-COVID con un enfoque de resiliencia, justicia social y sostenibilidad? Bueno, yo diría que es importante abordar la recuperación y casi cualquier otro proyecto económico con las características que tú mencionas, ¿no? Resiliencia, que sea inclusivo, ¿no? Son cosas que son fundamentales, son más que adjetivos de la recuperación y en general del crecimiento. Crecimiento que no es compartido, es un crecimiento que no redunda en el bienestar de la mayoría de la gente. Crecimiento que deja abierta la posibilidad de que algún desastre natural o de que algún riesgo político, económico de alta probabilidad acabe con los logros, con la creación de riqueza de ese crecimiento, pues es un crecimiento muy frágil. Entonces, las características que mencionas para la recuperación son fundamentales porque pues el objetivo mismo del crecimiento, en este caso de la recuperación para el crecimiento, pues es el bienestar de la gente que vive en la sociedad. Hay estudios muy claros que muestran que en la medida en la que no se aprovecha el potencial de toda la gente, el potencial creativo, de desarrollo, de bienestar de toda la gente, pues la economía también, la creación de riqueza también se frena. Entonces, no solo es una cuestión ética, si quieres tú, de empatía con nuestros semejantes, ¿sí? Sino también una cuestión de eficiencia, de asignación de recursos, ¿no? Entonces, esa parte de inclusión es fundamental y es tristemente una asignatura pendiente en México. La parte de resiliencia, tanto a desastres naturales como a pandemias como por la que estamos pasando, pues está muy clara también, ¿no? El impacto que va a tener esta pandemia, según el Banco de México, ¿no? Es un decremento en el PIB de 10% en este año. Si hubiéramos estado preparados, bueno, me van a decir que pues, ¿cómo podríamos haber preparado? Y la verdad es que entre la comunidad científica sí se sabía que una pandemia de este tipo pues era posible, y más que posible, probable. Y en la comunidad científica se sabe perfectamente que esta no va a ser la última. Es más, que esta es lo más probable es que esté para quedarse y que probablemente otros virus que salten de especies animales al género humano, pues estén aguardando su oportunidad, su vehículo para poder hacerlo. No es la primera, ni siquiera la primera en este siglo. Ya habíamos tenido varias experiencias que afortunadamente se habían acotado, pero los que saben de epidemiología saben que ese es un riesgo latente. Y por supuesto el riesgo del cambio climático,
¿verdad? Eso también puede, bueno, está causando ya graves problemas en muchos lugares, y seguramente va a causar también problemas muy importantes para los cuales tenemos que estar preparados, tenemos que adaptarnos y tenemos también que asegurarnos de que el cambio climático es, pues, podemos limitar en su alcance, ¿no? Los acuerdos de París tienen como meta que el aumento de la temperatura no vaya más allá de 2 grados y que como meta ideal no pase de 1.5, ¿verdad? Hay múltiples estudios científicos que muestran la gravedad del aumento de la temperatura, y no quisiera yo ser venir aquí a hablar de todo lo malo que puede pasar, no es el momento, pero sí científicamente está muy estudiado que los impactos son muy importantes, que no son lineales. Esto es que la diferencia entre 1.5 y 2 grados es fundamental. Hay una publicación del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, por sus siglas en inglés, que claramente especifica cuáles pueden ser las grandes diferencias entre 1.5 y 2 grados, y ya no les digo de más allá de 2 grados, entre otras cosas porque podrían alcanzarse umbrales y cambiarse procesos, cambiarse condiciones que son fundamentales para el bienestar de la gente en muchísimos países. Un ejemplo muy claro es la corriente del Golfo, ¿no? Con un cambio suficientemente fuerte, podría cambiarse la corriente del Golfo, y si ustedes han visto la temperatura, nunca, no sé si se hayan preguntado por qué Madrid, por ejemplo, que está tan al norte como Minnesota o casi Winnipeg, tiene un clima totalmente diferente, o París, ¿no? Y Londres, a lo que tienen esas regiones en América, y la respuesta es la corriente del Golfo. Y la corriente del Golfo no es una cuestión inalterable. Para los parámetros que conocemos, sí ha sido inalterable, pero para parámetros que estén más allá de lo que hemos visto, o sea, un aumento de la temperatura de más de 3 grados, pues muy bien podrían cambiar algunas cosas, algunos procesos que harían muy difícil la vida como la conocemos en muchas regiones, ¿no? Entonces, creo que la pandemia, con todo el dolor y la zozobra, los costos económicos que ha creado, puede ser una muy buena llamada para que revisemos, ¿no? La forma en cómo crecemos, y hacerla más inclusiva, más resiliente. Y la parte de inclusiva es muy importante. Se reportan todos los días los muertos por COVID-19. En algún momento tendrían que hacer el impacto por deciles de ingreso de esto, y van a ver cómo seguramente hay una distribución increíblemente sesgada, donde la mayoría de los muertos, la gran mayoría de los muertos, vienen de los estratos de ingresos bajos. Entonces, esto es otra cosa inaceptable, ¿no? El que mucha gente, por no tener acceso a detección temprana, a tratamiento temprano, al mejor tratamiento, esté muriendo, es una cosa inaceptable en un país como el que aspiramos a ser. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues no quiero decir que esto lo dijiste tú, pero creo que con lo que estás mencionando tú me generas esta reflexión que es muy poderosa, ¿no? Tú dices que
el crecimiento que no es compartido es un crecimiento frágil y que esto sumado a un desastre natural o económico, pues es la receta perfecta para un desastre. Y la reflexión que me genera es, pues sí, es para un desastre, es la receta perfecta para la inconformidad social, para la revolución e inclusive para la revolución. Y lo que entonces podemos visualizar es que si hay crecimiento económico que no es incluyente y además están estas cuestiones de pestes, cuestiones epidemiológicas, los riesgos del cambio climático que comentas, pues se ve un futuro poco halagüeño, se ve un futuro, por lo tanto, que los que estamos en el área de políticas públicas, como nosotros, como tú, como Diego, como el equipo de Ethos, pues nos inquieta y nos preocupa y nos ocupa. Efectivamente, ahora también pasando al comentario que hiciste sobre la corriente del Golfo, me hizo recordar a un amigo de Noruega, de Bergen, que está en la costa noruega. Justo me dio un dato que yo no sabía, que es que el agua del mar de Noruega es muy rica en peces, en pesquerías, pero también es más cálida que el resto de, digamos, de esa altura del globo por la corriente del Golfo y me contó todo esto que tú me estás contando, es impresionante. Los países, bueno, las regiones que están a esa latitud en Europa tienen clima totalmente diferente a su equivalente en América. O sea, en América, Canadá tiene sus 30 y pico millones de habitantes pegaditos a la frontera con Estados Unidos, porque más allá es inhabitable. Sí. ¿Sí? Entonces, sí es muy importante. Y quería levantar la mano porque con todo, otra vez, con todo el dolor de la pandemia que está generando la pandemia, la zozobra, los altos costos económicos, no hay que dejar de ser optimistas en el caso de México. Yo trabajo en una universidad y estoy en constante contacto con jóvenes. Por supuesto que tenemos problemas gigantescos. Ya mencioné la distribución del ingreso, el acceso a salud, el acceso a servicios de educación, pero tenemos también muchísimas virtudes y muchísimos recursos, Yair, y a mí no me gustaría que el resultado de una plática como esta fuera llenarlos de pesimismo. Por eso tampoco quise hablar de todos los problemas que podrían causar el cambio climático. No, yo creo que el pesimismo puede paralizar, ¿no? Tenemos que ser realistas, pero optimistas, ¿sí? De que sí se puede, porque si no, ¿qué hacemos? ¿No? Yo estoy seguro que con los recursos que hay en México, con justamente de lo que vamos a hablar, con la reasignación de prioridades para inversión, con el papel importante que puede jugar la banca de desarrollo, con el papel importante que pueden jugar otros agentes financieros, seguramente vamos a tener una economía mucho más resiliente y mucho más inclusiva, en la que todos puedan disfrutar de servicios de salud, y de educación. ¿Qué te parece, Juan Carlos? Entonces, si pasamos a la siguiente pregunta contigo, aprovechando, digamos, este hilo argumentativo que nos estás presentando, y entonces te podemos preguntar, en tu opinión, ¿cómo podría el sector público diseñar mejores políticas públicas para la recuperación económica usando este enfoque de resiliencia y sustentabilidad? Bueno, hay una cuestión muy importante. El desempleo y el subempleo creado por el COVID es muy importante, por la COVID-19, son factores importantísimos. Entonces, creo que primero, bueno, hay que atender bien a cabalidad la emergencia de salud, ¿no? Eso no hay la menor duda y no hay que distraernos. La prioridad aún en la recuperación tiene que ser no volver a caer, ¿sí? Tiene que ser no volver a caer en no tener una segunda
ola de COVID-19 y estar preparados para cualquier otra pandemia, ¿no? En términos de fortalecer el sistema de salud. Segundo, que lamentablemente no se hizo a cabalidad en México, es ayudar a las personas que más lo necesitan porque dejaron de percibir, vivían al día y dejaron de percibir ingresos. Y lo mismo, y lo mencionaron también antes, empresas que son rentables y sólidas, pero que pueden haber tenido o que tienen un problema de liquidez, ¿sí? También ver la manera de ayudarle a esas empresas. No es fácil detectar quiénes merecen ayuda y qué tanta ayuda necesitan, porque sí es un problema, y además México no es un país rico casi como para poder decir, ahí van los miles o millones de pesos para ayuda al sector y a cualquier sector. Es una cuestión complicada, pero que yo creo que en México, en la Secretaría de Hacienda, en otras instituciones del sector público, y se pueden recurrir a recursos de la academia, sí hay la capacidad como para hacer un programa de emergencia, ¿no? Para ayudar más allá de lo que se ha ayudado a las personas y a las familias que lo necesitan y a las empresas que, siendo rentables, tienen un problema de liquidez ahora. Mientras siga habiendo problemas de subempleo y empleo fuertes, creo que una forma muy rápida de ayudar o de estimular el empleo es con programas de mantenimiento de infraestructura, ¿sí? Que muchas veces se difieren y que muchas veces también se llevan a cabo en momentos en los que hay un gran uso de esa infraestructura. Lamentablemente, un efecto de la pandemia ha sido pues disminuir la actividad económica y el uso de mucha de la infraestructura que sustenta esta actividad económica. Entonces, el tener un programa agresivo de mantenimiento, que además tiene un multiplicador del empleo muy, muy grande, ¿no? Estos programas sería pues una cosa muy, muy bienvenida. Otra acción que creo que sería muy importante es revisar las prioridades de inversión pública. No quiero bueno, no pertenezco a ningún partido, ni pienso hacerlo, pero se ven frívolas las prioridades de inversión pública dada la magnitud del desastre. Se puede discutir en otro momento de si hace falta un tren con las características que tiene el Tren Maya, de si hace falta una refinería en Dos Bocas, en otro momento. Ciertamente en este momento, hoy, ¿sí? Con todo el costo, con el costo de oportunidad enorme que tienen los recursos fiscales para inversión pública, con las carencias enormes en términos de salud, en términos de infraestructura educativa, ¿sí? Con mucha sensatez, creo yo, que se ha pedido que no abran las escuelas para cursos presenciales, ¿sí? Pero ¿cuántos son los niños en México que tienen en sus casas acceso al Internet? ¿Sí? ¿Cuántos son los maestros que tienen acceso a buen Internet y que tienen capacidad para generar materiales para que se presenten a niños que solo están participando vía Internet o vía televisión, ¿no? Esas son inversiones fundamentales, ¿no? El repriorizar, ¿verdad? Y el repriorizar quiere decir no simplemente llegar con las tablas de la ley y decir, bueno, pues ahora las prioridades son estas, sino tenerlo de manera transparente. ¿Cuáles son los criterios que se tienen para repriorizar y que se pueda tener una discusión? Yo estoy seguro que no soporta la prueba de la risa, ¿sí? El seguir invirtiendo
en este momento, yo no digo en largo plazo, a lo mejor en largo plazo tener otra refinería, podríamos verlo. Yo creo que no, pero podría discutirse. Pero hoy, con las necesidades que tenemos de educación y necesidades que tenemos de salud, de servicios de salud, creo que se tendría que repriorizar. Y la otra vez, la otra parte es cuáles son los criterios para repriorizar. Una discusión abierta, ¿sí? De decir, bueno, queremos aquellos que nos preparen para que sea el crecimiento inclusivo, resiliente, pero que en la medida de lo posible, mientras salimos de mientras rebotamos, se creen muchos impuestos, ¿sí? Que no vayamos que escojamos bien los proyectos. Hay un problema cuando, que además se ha visto en otras ocasiones en los que hay boom de inversión pública, ¿sí? O si en el caso de que la hubiera, que es escoger bien los proyectos, ¿sí? De nada, bueno, de muy poco iba a servir que dijeran, bueno, pues en lugar de una refinería vamos a poner 3, ¿no? El boom de la inversión pública, y en lugar de un Tren Maya vamos a tener 4 trenes Maya. Yo creo que eso sería una muy mala decisión, ¿eh? Pero sí, más que decirte, y podemos hablar de invertir en energías renovables, hablando de banca de desarrollo, en sistemas de saneamiento, de agua potable, de gestión de residuos, de transporte público en las ciudades. Bueno, todo eso hay un mundo que hacer, y serían inversiones con una rentabilidad enorme. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues por lo que escuchamos, es el momento debería de ser el momento de reconsiderar, replantear las prioridades en inversión pública de acuerdo a lo que nos comentas. Y nos comentas también que hay varios sectores donde habría un efecto potenciador para poder utilizar este enfoque de resiliencia y sustentabilidad. Te agradecemos mucho tu perspectiva sobre este tema. Ahora vamos a pasar con Diego Ortiz de Bancomext para que nos comente desde su trinchera, desde el banco, desde Bancomext, qué es lo que se está haciendo, por lo menos en tu área primero, y si tienes conocimiento también, digamos, de las líneas más en otras áreas que se esté haciendo sobre recuperación económica o sobre proyectos o programas que puedan tener un impacto positivo para la inversión, para la creación de empleos y la sostenibilidad. Sí, Jair, gracias. Como te comentábamos, las tendencias que analizábamos y que teníamos muy en cuenta sobre el cambio en la estructura del comercio, pues obviamente ha orientado el diseño de la estrategia del banco y está orientada principalmente, te podría decir, a la integración de la pequeña y la mediana empresa. Todos sabemos, tenemos muy claro que en México el 99.9% de las empresas son pymes y generan el mayor número de empleos que se tienen. Entonces, el poder elevar ese nivel de productividad de las pymes es, digamos, una de las puntos estratégicos que se busca en el banco a través, pues, de los créditos y de los apoyos que se ofrecen. Estamos buscando que esos créditos permitan a las pymes integrarse a estas cadenas de valor que te comentaba en la intervención pasada y que permitan esa transferencia de tecnología que no hemos tenido con modelos de inversión y modelos de atracción de inversión y de desarrollo económico que hemos probado en décadas pasadas y que nos puedan de alguna forma elevar el nivel de la pyme y elevar el capital humano que tiene la pyme para poder empezar a pensar en tecnologías e innovaciones propias del país que tengan un impacto local más fuerte. Tomando en cuenta esas tendencias que te comentaba y tomando en cuenta esta parte estratégica que te comento de la banca de desarrollo, en particular Bancomext, pues nosotros tenemos claro que la resiliencia de las empresas está supeditada principalmente en la pyme
en poder lograr subir el nivel de productividad de las pymes, que la adopción tecnológica sea una realidad, pero además que esa adopción permita la inclusión de esas pymes a cadenas de producción globales, locales y regionales. Logrando eso, pues vamos a tener un impacto mayor, no solamente en el área económica, sino en el área social, de justicia y de innovación que comentas. Hoy en día, pues muchas regiones se encuentran rezagadas, todos lo sabemos. La región del sur-sureste es una región que por décadas, pues ha adolecido de tener una industria fuerte, una industria de servicios, una industria agropecuaria fuerte. Entonces, digamos que también la estrategia debe ir orientada a encontrar esas vocaciones regionales y a buscar de las empresas, de las pymes que existen actualmente en esa región, qué tipo de crédito puede motivar esa adopción, esa transferencia tecnológica para elevar su nivel de productividad y, como te decía, aprovechar las oportunidades que el comercio nos va a dar y que el COVID, que si bien, como Juan Carlos lo mencionaba, trae muchos impactos negativos desde la parte social, medioambiental y de salud, pues que también abre, como te decía, revoluciona, ¿no? La parte de cambio tecnológico, del cambio de las cadenas de producción. Entonces, digamos que la estrategia del banco pues va hacia ese sentido. Para nosotros la digitalización y la inclusión de las empresas es algo que es un must, ya no es una pregunta, ¿no? Y claro que pues esta visión de recuperación y esta visión de adopción de tecnología pues debe tener un sentido de largo plazo. Estamos ocupados y trabajando en la parte de ofrecer capital de trabajo para que las empresas puedan salir de esta pandemia, tengan los recursos necesarios para poder salir de esta pandemia, pero si no empezamos a pensar a partir del día 1 o más 1, cuando termine la pandemia, tengamos una vacuna, baje la ola de contagios, logremos controlar más o menos esta parte que desconocemos del COVID. Si no empezamos a pensar en esa adopción, vamos a perder otra vez la oportunidad y seguramente llegará a la siguiente crisis financiera o la siguiente crisis económica y no vamos a estar preparados. En ese sentido, también comentarte que para nosotros la parte del TEMEC es muy relevante. El TEMEC es una evolución del Telecan y yo te podría decir que vivimos una oportunidad otra vez parecida a la que tuvimos en Telecan. Ahora tenemos una base empresarial más sólida, más fuerte. Tenemos oportunidad para poder competir a nivel global. Sin embargo, los retos ya no son los que eran en el Telecan, ¿no? Entonces, son retos más fuertes, más avanzados, de mayor tecnología. Y tenemos que estar mirando ese ya, porque si no, pues otra vez quizá va a pasar la segunda versión del Telecan, el TEMEC, y vamos a tener un muy poco impacto de desarrollo económico. Estoy totalmente de acuerdo con el comentario de Juan Carlos en que si pensamos en un crecimiento que no sea inclusivo, que no sea resiliente y que no sea justo, pues no vamos a poder subir el nivel del agua para todas las empresas de aquellas regiones inclusive que se encuentran rezagadas en este momento. Y por eso, pues dentro del área donde estamos trabajando, pues estamos buscando siempre entender desde la manera, de una manera muy estructural, cuáles son las barreras que están teniendo las pymes para poder adquirir crédito, tanto en capital de trabajo como en esta reconversión digital, como en otro tipo de proyectos, y las condiciones que existen en el sistema financiero. Una vez combinando estas dos cosas, pues creo que los productos del banco pueden tener mayor alcance y mayor impacto. Es lo que trabajamos día a día y es lo que buscamos tener, productos financieros que promuevan, pues, como bien dice el título de nuestra plática, la inclusión financiera, inversión en proyectos verdes y proyectos que detonen el desarrollo regional y la competencia internacional de las empresas mexicanas. Muchas gracias, Diego. Pues por lo que comentaste en tu primera intervención y ahora unido a esta
segunda intervención, lo que veo es que en el Banco MEX visualizan varias oportunidades, algunas por cambios en la geopolítica, otras, digamos, en la relación Estados Unidos-China, otro por la situación, digamos, del COVID, y ahora, por lo que me comentas, pues también por el TEMEC, ¿no? Es una oportunidad, decías tú, para que México pueda montarse a la ola de apuntalar la industria de servicios y productos tecnológicos. Y por lo que también nos comentaste, entonces en el Bancomex se encuentran actualmente trabajando en esa línea para aumentar la inclusión de pymes en ese sector, en la digitalización y en los servicios tecnológicos. Es muy interesante y refrescante escuchar esa perspectiva. Sin duda tendrá de ser llevada y ejecutada con el talento que conozco que tienes tú y la gente de tu equipo, y en el banco pues producirá resultados muy, muy prometedores. Ahora pues nos acercamos a la parte final ya de este webinar y pues vamos a recuperar algunas preguntas del público que nos han hecho a través de Facebook y a través de esta plataforma de Zoom. Hay algunas que de alguna forma ya tocó Juan Carlos en su participación anterior, pero me gustaría, bueno, aprovechar para preguntarle a Juan Carlos qué opina, digamos, de la estrategia del gobierno actual en cuanto a retomar una política intensiva en el uso de hidrocarburos, en la producción, refinación de hidrocarburos como eje del desarrollo nacional y dejando, digamos, de lado el tema de las energías limpias que venían, digamos, con un impulso muy importante, con costos interesantes para las industrias, para los usuarios. Digamos, ¿cuál es la perspectiva que tienen desde el Centro de Energía y Recursos Naturales del ITAM sobre este cambio en la dirección de la política energética? Te voy a hablar de mi perspectiva, ¿no? No quiero meter al centro ni al ITAM en esto. Primero, decir que yo entiendo la responsabilidad que tiene el gobierno de diseñar políticas para que en México se aprovechen de la mejor manera todos los recursos naturales, ¿sí? Para el bien de la población, incluyendo los combustibles fósiles, ¿sí? El problema es que está muy claro que por cuestiones, y esto está a nivel mundial, vean qué es lo que ha pasado con los precios de las acciones de las empresas petroleras que no han incluido una vertiente más más acorde con el proceso de cambio climático que se está dando en el mundo. O sea, las BP, entre otras, ¿sí? Están viendo también cómo participan con energía renovable, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en 20, 30, 40 años, las restricciones que va a tener el uso de combustibles fósiles en el mundo va a ser muy, muy alto. Y el construir una refinería hoy y infraestructura de este tipo, pues es pensando en un horizonte de planeación, pues justamente de ese tiempo o más, ¿no? Entonces, sin ponerme drástico y extremista en el sentido de que acabemos con la producción de combustibles fósiles por el bien de la humanidad. Yo sí creo que hay una manera de seguir aprovechando nuestra riqueza,
pero congruente con lo que sabemos que va a pasar, ¿sí? Que van a ser limitaciones muy, muy fuertes al uso de combustibles fósiles. Entonces tendríamos que, está bien, seguir con inversiones en el sector, por ejemplo, gasoductos. Creo que es muy importante desarrollar la infraestructura de gasoductos porque es muy probable que el gas como combustible industrial y como insumo para, ya no como combustible, sino como insumo para muchos procesos industriales, pues se vaya a seguir usando mucho tiempo. Y la diferencia a la que hiciste, a la que comentaste tú, de desarrollo de diferentes regiones del país, tiene, entre otras cosas, que ver con el acceso a infraestructura y en particular con infraestructura de gas natural. El tener gas natural en todo el país podría detonar procesos industriales muy, muy importantes en regiones donde seguramente hay una capacidad enorme, ¿no? Los empresarios de Guadalajara, por ejemplo, no son menos competentes que los de Monterrey. ¿Y por qué hay la industria que hay en Monterrey y no hay industria en Guadalajara? Pues porque no hay gas natural. Seguramente tendríamos muchas oportunidades de inversión que promoverían el desarrollo del sur del país si hubiera gas natural. Por supuesto que se tiene que venir con otras cosas, ¿verdad? Pero lo que te digo es que hay que ser congruentes con dos cosas. Bueno, tenemos activos y hay que usarlos de la mejor manera, pero también estamos inmersos en un proceso, ¿sí? Global, en el que a los países que no contribuyan al esfuerzo de mitigación de emisiones de emisiones de gases de efecto invernadero, se les va a castigar. Y ya se está creando, bueno, y a los que contribuyan se les va a premiar. Y ya se está creando como que la infraestructura institucional para hacer esto, ¿sí? Cada vez es más fuerte el rumor, bueno, ya es más que rumor porque ya está incluso en leyes, de que va a haber impuestos compensatorios tanto en la Unión Europea y en Estados Unidos en caso de que gane Biden, ¿sí? Impuestos compensatorios a las exportaciones de los países que no tengan una política climática congruente con los objetivos globales, ¿sí? En ese sentido, siendo tan importantes las exportaciones para México como lo son a Europa y Estados Unidos, deberíamos estar pensando en cómo vamos a, no solo por empatía y por responsabilidad con un objetivo tan importante como es mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, simplemente para que no nos agarren con los dedos en la puerta, ¿sí? El día que salgan los impuestos compensatorios y nos paren las exportaciones o les pongan un arancel del 20 o el 30%, ¿sí? Y las hagan no competitivas, ¿no? Entonces, yo creo que está muy claro, y otra vez, lo único que pido es análisis sensato, serio, ¿sí? De ventajas y desventajas, de apostar todo a los combustibles fósiles, inclusive desde el punto de vista de seguridad, ¿sí? La razón por la cual están construyendo la refinería, se dice, es para una cuestión de seguridad energética, ¿no? Para que no dependamos tanto de la importación de gasolinas. Bueno, en la generación de electricidad dependemos del gas y la mayor parte del gas que se usa para la generación de electricidad viene de fuera. No está mal en el sentido que es barato y que la probabilidad de que nos lo quiten es baja, pero de todas maneras existe esa probabilidad. Entonces, ¿qué es lo razonable? ¿Qué es lo que te diría cualquier administrador de riesgo? Diversificar. Entonces, aún si no les importaran las cuestiones climáticas,
para diversificar riesgos en cuanto a la disponibilidad de combustibles para la generación eléctrica y para la industria, nos conviene diversificar. ¿Sí? Y sobre todo, a la luz de, bueno, con los cambios tecnológicos que ha habido recientemente, las energías renovables son tan competitivas como el gas, ¿no? Entonces, desde muchos puntos de vista, el haber parado el desarrollo de la generación con renovables es, a mi entender, un error. Desde el punto de vista de costos, si tú ves la curva de costos marginales de generación eléctrica, ¿sí? Hasta abajo, o sea, las de menos costos, son las renovables. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista de costos, desde el punto de vista de seguridad energética, si quieren seguir generando con gas y con combustóleo y con otro tipo de cosas, eso va a tener, tiene enormes riesgos. Y en la medida en que no tengamos diversificados esos riesgos, nos estamos arriesgando a un choque importante muy pronto, ¿sí? En 10 años, cuando mucho, ¿sí? Entonces, sí es una tristeza que se haya parado el crecimiento de las energías renovables como complemento de las energías fósiles por el momento y en su momento, pues como soportes del sistema energético nacional, ¿no? Muchas gracias por tu perspectiva, Juan Carlos. Definitivamente invita a la reflexión. Diego Ortiz de Bancomext, ¿te gustaría despedirte con alguna reflexión sobre el trabajo del banco, la banca o el trabajo de la banca de desarrollo en general, o bien, digamos, del tema que te parezca más relevante para cerrar tu participación? Sí, gracias, Jair. Pues comentar, complementando un poco con lo que dice Juan Carlos, el gobierno y la banca de desarrollo debe de estar a la altura de la perspectiva sectorial y comercial de lo que se viene en las siguientes décadas desde las diversas perspectivas. Es decir, por ejemplo, hoy en día somos el sexto productor más importante de automóviles en el mundo. Vendemos muchísimos autos, sobre todo en la región de Norteamérica, pero muchas de nuestras ventajas competitivas y estratégicas están montadas en argumentos económicos que no se van a sostener en la siguiente década. La mano de obra barata, que antes era una ventaja competitiva, ahora no lo va a ser porque la tecnología va a reemplazar esa mano de obra. La cuestión energética, por ejemplo, si la tecnología nos alcanza y nos alcanzará, muchos gurús de la perspectiva tecnológica nos dicen que para dentro de 10 años no habrá autos de combustión interna rodando en la mayoría de los países, sino que serán eléctricos. Esa conversión tecnológica va a presentar un estrés muy fuerte para las compañías que no tengan dentro de su estrategia hacer ese cambio. Para la industria mexicana, si la joya de nuestra corona hoy en día es esa producción de autos, pues podemos perder mucha competitividad si no se tiene esa visión de largo plazo, esa visión de perspectiva. También en el tema de toda la infraestructura que conlleva esta parte, ¿no? Entonces, pues más vale tener muy en mente que el mundo hoy en día gira más rápido de lo que giraba hace un par de décadas y como te comentaba, las tendencias globales del comercio seguirán cambiando, vendrán quizá no más COVID, pero vendrán situaciones sociales, económicas y de producción
que seguirán revolucionando estas tendencias, y más vale que pues tengamos muy en cuenta que si no tenemos una estrategia definida en esa cuestión, probablemente vamos a perder mercado y probablemente vamos a perder pues muchas de las ventajas que tenemos hoy en día, que si bien otra vez, como decíamos, no han permitido ese pleno desarrollo económico regional, pues son la base que podrían potenciarlo de alguna forma. Entonces, pues invitarlos a seguir trabajando en este sentido para poder pues tomar en cuenta, ¿no?, todos estos cambios, aprovechar las oportunidades y disminuir esos riesgos. Pues un agradecimiento, Yair, y yo por mi parte sería ese mensaje. Muchas gracias, Diego Ortiz de Bancomext. Juan Carlos, ¿te gustaría despedirte con algún mensaje breve o pensamiento? Sí, muchas gracias. Otra vez, no quiero que nos gane el pesimismo. México es mucho más grande que estos problemas que nos aquejan hoy, pero sí necesitamos lo que mencionaba, una revisión de las prioridades, por lo menos en términos de inversión pública, y una discusión clara sobre cuáles son los criterios que van a guiar esa reprogramación, esa repriorización de las prioridades de inversión pública. Y quiero también agradecer, me dio mucho gusto compartir el espacio contigo, Yair, y desde luego con Diego. Yo sé que Bancomext está haciendo un gran trabajo, los felicito. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Pues yo también les agradezco a Diego Ortiz, a Juan Carlos de la Usteguigoitia por su participación en este webinar y a todos ustedes por habernos acompañado. Los esperamos en la próxima emisión que tengamos y nos despedimos. Que tengan buena tarde. Que estén muy bien, gracias. Hasta luego.